The woman who just screamed is perfectly quiet now. Boris Karloff me asustaba mucho. You're afraid of me, aren't you? Tenía una maravillosa voz que te subyugaba. I leave my secret with you. It is all there. Fue menospreciado como actor porque era demasiado famoso. Boris Karloff, the one, the only, king of monsters. Mi padre era realmente un hombre bueno. No creo que asustara a nadie. En la vida real jamás lo hizo. El monstruo gentil, la biografía de Boris Karloff. En la mayor parte del siglo XX, el nombre de Boris Karloff fue sinónimo de terror. Pero el actor que consiguió su inmensa fama como el monstruo Frankenstein era de hecho un caballero inglés bien educado. Nació con el nombre de William Henry Pratt en un suburbio de Camberwell, en Londres, el 23 de noviembre de 1887. El más joven de 9 hermanos e hijo de John Pratt y su esposa Eliza, fue educado con una mezcla de herencias. Sus padres eran diplomáticos británicos. La mayoría de su familia fue muy influyente en el gobierno británico. Todos eran burócratas y su padre estuvo trabajando como miembro del gobierno en la India, donde muchos asumen que conoció a su madre. Él tenía la piel muy oscura y su familia de parte de su madre eran del este de la India. Él siempre tuvo un color muy oscuro y en la escuela británica, por el tono de su piel, sus amigos solían decirle: debes pasar demasiado tiempo bajo el sol. ¿Cómo logras ese bronceado? Boris siempre respondía: mucha ginebra y el cuello apretado. Así es como lo hago. Cuando John Pratt abandonó a su familia para vivir en Francia, Billy, de 5 años, quedó a cargo de su madre y sus hermanos mayores. Pero la muerte de Lisa, solo 2 años después, llevaría al pequeño a un estado emotivo del que nunca se recuperó. No creo que haya tenido una vida familiar muy cálida o llena de afecto. Creo que sus hermanos mayores llegaban a casa, lo golpeaban repetidamente y se salían de nuevo. No creo que él haya tenido buenos recuerdos y jamás habló sobre eso. Después de participar en una producción parisina como El Rey Demonio en La Cenicienta, el pequeño Billy se fascinó con el teatro. Pero fue la magnífica interpretación de Gerald du Maurier como el Capitán Garfio en una producción de teatro en Londres de Peter Pan unos años después lo que atrapó al joven. Todo lo que quería era convertirse en actor e hizo todo lo necesario para alcanzar su sueño de toda la vida. A pesar de la presión para que ingresara al servicio diplomático, Billy Pratt se dio de baja en la Escuela del Rey en la Universidad de Londres. A los 21 años empacó su modesta herencia y se embarcó en una nave británica en busca de una vida nueva lejos de su familia. Al desembarcar en Montreal, Canadá, el 17 de mayo de 1909, el aspirante actor buscó llegar al oeste tomando empleos como campesino y obrero. En un año alcanzó a llegar a la Columbia Británica, donde alteró sus papeles y fue contratado como actor en la empresa John Russell, una compañía teatral ambulante. Y fue ahí donde por primera vez William Henry Pratt adoptó el nombre artístico de Boris Karloff, el apellido ruso por parte de la familia de su madre, y Boris, que significa Buenos Aires. Mi padre nunca legalizó el nombre Boris Karloff. Era un sobrenombre. Todos sus papeles legales los firmaba como William Henry Pratt, alias Boris Karloff. Sus contratos los firmaba como Boris Karloff. No sé si eso los hacía legales o no. Pero la joven carrera de Boris fue interrumpida en Regina, Saskatchewan. En el verano de 1912, un devastador tornado destruyó la ciudad, matando a 41 personas y dejando el escenario y a la compañía de teatro en ruinas. Karloff regresó a su trabajo como obrero hasta que otra compañía de teatro de Harry St. Clair Players lo contrató durante 3 temporadas. Fue durante ese periodo que Boris contrajo matrimonio con la actriz canadiense Olive de Wilton, pero no hay una constancia de esa unión. Después de renunciar a The St. Clair Players, emigró a los Estados Unidos en 1913 y siguió una compañía teatral de Chicago ubicada en Los Ángeles, hogar de la creciente industria cinematográfica.
Su primer trabajo en la pantalla fue como extra a bordo de un vehículo en 1918 en His Majesty American. El trabajo como actor de cine continuaba, incluyendo un personaje como indio en El último mohicano. Pero la vida no era fácil para un actor de Hollywood, incluso para alguien tan versátil como él. Él era absolutamente pobre y no tenía para comer la mayoría de las veces, pero siempre tuvo lo que él llamaba fuego en el estómago para crear. Él lo tenía y él decía que su comida favorita era sopa enlatada de verduras, porque hacía un alimento de la sopa y el otro alimento de las verduras. Así era de trágico. Estaba hambriento la mayoría de las veces. También fue durante ese periodo que el joven Karloff se casó y divorció 2 veces más. En 1920 se casó con una cantante llamada Montana Lorena Williams y después en febrero del 24 con Helen Vivian Zull, una actriz y bailarina. Esos fueron los días en que estaba aprendiendo a actuar. Creo que con frecuencia conducía un camión, cargaba o descargaba camiones, al igual que trabajaba en algunas películas para sobrevivir. Para entonces, Boris trabajaba formalmente y básicamente en pequeñas partes y en personajes de carácter y como villano. Sus penetrantes ojos oscuros y su exótico color de piel ubicaban para interpretar jeques árabes, pandilleros y hasta cantineros marroquíes. Aquí está en una película muda recientemente descubierta. Él podía ser villano, podía ser comediante, podía ser guapo o podía ser feo. Podía hacer muchos papeles con poco maquillaje. Era un actor muy versátil. El personaje más importante de Karloff hasta esa fecha era el macabro hipnotizador de The Bells con Lionel Barrymore. Una interpretación genial después de la clásica cinta de horror expresionista The Cabinet of Dr. Caligari. En 1928, la llegada del cine sonoro lo amenazó al descubrir uno de sus notables defectos. Y alguien dijo, ¿qué pasa con su ceseo? Pero él podía hacer todo con su voz. Podía ser siniestro, pero también muy gentil, muy plácido y elegante. En 1930, Boris contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con Dorothy Stein. Ella era bibliotecaria y él empezaba a tener mejores papeles cuando se casaron. Sin embargo, seguía siendo un desconocido. Para un actor de carácter como Boris Karloff, tal vez no había un héroe más grande que Lon Chaney. Su don único para crear grotescos maquillajes y aterradoras caracterizaciones lo hicieron una de las primeras estrellas del cine. Mientras se preparaba para filmar Drácula en la versión de cine de Universal, Lon Chaney padre enfermó de cáncer en la garganta y murió en 1930. Desesperados por encontrar al sucesor para El hombre de las mil caras, los productores decidieron elegir al actor húngaro que había interpretado al personaje en Broadway, Bela Lugosi. I am Dracula. Dracula, the original terrifying story of a man who lived after death. El tremendo éxito de la cinta hizo al vigoroso actor un astro internacional. Fue nombrado como el nuevo Lon Chaney. Universal rápidamente anunció que Lugosi actuaría en una adaptación para el cine de otra obra maestra, Frankenstein. Él pensó que un libreto que básicamente no tenía nada de diálogo no era algo que él le gustaría hacer. Y también se dio cuenta de que el maquillaje era tan intenso que sus cualidades como actor no serían explotadas de la forma que él creyó que deberían. Así que rechazó el personaje. Cuando Lugosi no aceptó, los ejecutivos de Universal se abocaron a la tarea de elegir a un director nuevo, el brillante y excéntrico James Whale. En su búsqueda del actor que convincentemente pudiera interpretar el papel de la criatura hecha de partes humanas, Whale pensó en un actor de 43 años que estaba recibiendo la atención de la industria por el drama sobre la prisión de Howard Hawks, The Criminal Code. Howard Hawks eligió a Boris para interpretar el mismo papel que había hecho en teatro. Estaba muy impresionado con él y se pudo ver por primera vez en el personaje de Galloway al monstruo de Frankenstein.
Durante una oportunidad de reunirse con Boris en las instalaciones de los estudios Universal, se rumorea que Whale comentó: su rostro, señor Karloff, tiene posibilidades interesantes. Cuando Boris Karloff aceptó el personaje del monstruo Frankenstein, el actor de 43 años no se imaginó el impacto que la cinta causaría en su vida y en el público. Cuando se estrenó Frankenstein fue todo un éxito, como lo fue E.T. No se había visto nada igual. Fue algo increíble. La escena en la que el monstruo cobra vida permanece como uno de los momentos más inolvidables de la historia del cine. Primero se ve una escalofriante mano moviéndose y Colin Clive diciendo: está vivo. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Creo que es la creación de fantasía y terror más grandiosa que he visto en mi vida. Karloff hizo un verdadero monstruo. Hay una secuencia en la cinta original que desafortunadamente fue editada, donde el monstruo baja a un lago donde había una niñita. Ella le muestra un juego en el que él toma una margarita y la arroja al lago y flota. Y a él le gusta eso. Pero se quedan sin margaritas y él quiere seguir jugando porque estaba divirtiéndose. Así que vemos un brillo en sus ojos y piensa un momento: si las margaritas flotan, entonces las niñas también. El mismo Boris Karloff tuvo una reacción negativa por esta escena. Él sintió que lo hacía verse más monstruoso. Pero no veo que haya sido con ninguna mala intención. No lo hacía con malicia, con perversión, nada de eso, sino por ingenuidad. Pude sentir el humanismo de alguien que era solo una criatura deforme, y creo que probablemente eso fue lo que más conmovió de Frankenstein. Al agregar una mayor dimensión a la interpretación del actor, fue uno de los maquillajes más inspirados de todos los tiempos, diseñado por el legendario Jack Pierce. Jack Pierce definitivamente lo creó, pero Karloff agregó los párpados que le daban a la criatura una apariencia decrépita. Hizo que le extrajeran algunos dientes para dar profundidad a sus mejillas y una dimensión diferente a su rostro. Varias capas de gasa, mastique y sustancias químicas industriales tóxicas se usaron para crear la apariencia única del monstruo. Fue un proceso doloroso que llevaba más de 4 horas y que tenía que repetirse todos los días. Boris tenía que llegar a maquillaje a las 4 de la mañana y él jamás desayunaba, excepto algo horrible para mí, que era un jugo de naranja con 2 huevos crudos que le agregaba. La combinación del maquillaje de Boris y los huevos crudos con jugo de naranja no eran muy llamativos. El precio que pagó por darle vida a su personaje fue muy alto. Dentro de un traje acoginado que pesaba 120 kilogramos y con los pies en unas botas que pesaban 57 kilos, el actor empeoró de su mal crónico en la espalda, que pronto lo envió al hospital enfermo de la espina dorsal. A pesar de que fue incluido en los créditos de Frankenstein con un ambiguo signo de interrogación, Boris Karloff se había convertido en un astro. El actor de carácter, que se había pasado un cuarto de siglo en la oscuridad, ahora era tan famoso que en solo un año se le nombraba usando solamente su apellido, un honor previamente reservado para inmortales como Valentino, Barrymore y Garbo. The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. There's nothing on earth like the mummy. You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death. En 1933, después de una ausencia de casi 25 años, regresó a su nativa Inglaterra para filmar The Ghoul, la primera cinta británica de terror en la era del cine sonoro.
Fue durante ese viaje que el antiguo Billy Pratt se reunió con 3 de sus hermanos sobrevivientes, los cuales tuvieron que aceptar el hecho de que la oveja negra de la familia había alcanzado el triunfo. Al volver a Hollywood con una gran popularidad, Boris expandió su gama con diversos y memorables personajes, como el religioso fanático en la cinta de John Ford, The Lost Patrol, y como el aristócrata antisemita en The House of Rothschild. Your bid was received, Mr. Rothschild. But to put it as delicately as possible, it was thrown out, shall we say, on a technicality. You mean, in brief, I am a Jew? Likewise, in brief, I do. Para 1934, Universal Pictures tenía sus 2 estrellas de horror bajo contrato y no perdió tiempo en reunir a Boris Karloff y Bela Lugosi en una serie que ahora son clásicos del cine. You're poisoned. Poisoned. Everyone I touch is poisoned. They die. Para entonces la prensa hacía énfasis en que Karloff tenía las mejores partes de ese dúo y que el británico de Boris era más versátil que su compañero húngaro de fuerte acento. Incluso algunos especulaban que Lugosi resentía la creciente fama y popularidad de Karloff. Su relación profesional, según lo que escuché de papá, fue de respeto mutuo. Mi padre tenía algún remordimiento por haber rechazado el personaje de Frankenstein, pero esa fue la única competencia entre ellos dos. No había ninguna rivalidad entre mi padre y Boris Karloff. Ready for the test, Dracula? I'm ready, Frankenstein. Then let us begin. You understand, Bela, don't you? That the one who wins this little game of chess is to lead the parade at the film stars' frolic. Okay, Boris. You'll move. Right. De hecho, Karloff no abrigó ninguna rivalidad con nadie y fue reconocido por sus muchas obras de caridad. Yo trabajaba como lectora en Selznick y él dijo, no debería ser lectora, debería ser escritora. Y contesté, bueno, uno de estos días conseguiré una máquina y lo intentaré. Y al día siguiente había una máquina de escribir en la puerta. Sus temibles personajes en la pantalla contrastaban agudamente con las profundas convicciones del actor en asuntos políticos y sociales. Era muy liberal, era un caballero muy liberal. Él no soportaba la injusticia. Debido al dolor y al sufrimiento que experimentó durante la filmación de Frankenstein, nadie estaba más consciente que Boris Karloff de las agotadoras jornadas que sus compañeros actores debían cumplir. Se convirtió en un defensor de los derechos del actor y fue el primer organizador del sindicato de actores. En aquel entonces era profesionalmente peligroso involucrarse en una unión laboral. Era un sindicato y eso no era popular en los estudios. Literalmente era peligroso. Tenían que hacer llamadas desde teléfonos públicos, reunirse en secreto y no podían dejar sus autos fuera de las casas de los demás. Tenían que estacionarse lejos porque en aquel entonces era peligroso formar un sindicato. Era un hombre de profundas convicciones y grandes pasiones. Estaba orgulloso de estar involucrado en eso, muy orgulloso. En casa, Boris ejemplificaba la dignidad y el buen gusto de un culto caballero inglés. Era apasionado y ávido lector. Su autor favorito era Conrad. Su mayor pasión era el cricket. Él vivía y respiraba el cricket. Cuando era joven jugaba tenis. Le encantaba la jardinería. Yo recuerdo que Boris siempre estaba en el jardín regando sus rosales. Vestía un pantaloncillo corto muy gracioso. Salía a salir con su pantaloncillo corto y un sombrero de copa a regar sus rosales. Era todo un espectáculo. En 1935, Boris usó el maquillaje del monstruo por segunda vez en The Bride of Frankenstein, una de las raras secuelas en Hollywood considerada superior a la original. Dirigida por James Whale como una sarcástica comedia de humor negro, la propaganda del estudio puso un gran énfasis en el hecho de que ahora el monstruo hablaba. You make man like me? No.
Woman. Woman. Friend. Why? Sin embargo, Karloff abrigaba serios temores sobre agregarle diálogo al monstruo, ya que sentía que comprometía la integridad de su caracterización. Afortunadamente, el público no lo sintió así, y cuando la cinta se estrenó fue una sensación internacional. Pero el curso del mundo estaba cambiando. Las nubes tormentosas de la guerra se agrupaban sobre Europa, provocando preocupación pública por el efecto de las cintas de terror de Hollywood y su efecto en la moral nacional. El poderoso Consejo de Censura británico amenazó con un embargo y los ejecutivos de Hollywood evitaron producir las películas en las que Boris Karloff se distinguía. You haven't changed, have you? But I have. Su trabajo en Hollywood se redujo a la mitad durante casi 3 años. I will not allow that machine to be used for criminal purposes. Ahora filmaba películas de segunda categoría, normalmente para funciones dobles y matinés. El exitoso monstruo de principios de los años 30 había sido olvidado. Pero Boris ya conocía los tiempos difíciles y como el Dr. Frankenstein sabía que nada quedaría inerme para siempre. 5 de agosto de 1938, el dueño de un cine casi en quiebra de Los Ángeles hizo un intento desesperado para presentar Frankenstein y Drácula en una función doble. La sensación había recomenzado. Boris Karloff había vuelto y el actor de 50 años se maquilló de monstruo por tercera vez. Benson, turn on the generator. Produced on a vast scale, Son Frankenstein presents the most fearsome cast in the history of the screen. Estas escenas cándidas del hijo de Frankenstein son las únicas de mi padre a color con el maquillaje de Frankenstein. Y lo muestra jugando en el foro con el genio del maquillaje, Jack Pierce. Y lo mejor de todo es que muestra el humor de mi padre y la nobleza de su espíritu, porque andar por ahí con ese maquillaje no debió haber sido muy cómodo para él. ¿O no les parece? A pesar de que tenía cosas interesantes, Karloff sentía que el hijo de Frankenstein era una insípida imitación de las anteriores, pero su decepción durante la filmación fue interrumpida por la llegada de su primera y única hija, llamada Sarah Jane, y nacida el 23 de noviembre del 38. Nací en el día del cumpleaños de mi padre, lo que probablemente me hace el regalo de cumpleaños más caro que haya recibido. A pesar del éxito de El hijo de Frankenstein, Boris cada vez se sentía más insatisfecho por los personajes que le ofrecían. Ansioso de hallar nuevos desafíos, aceptó una oferta de los empresarios de teatro Howard Lindsay y Russell Crowe para estelarizar su primera obra en Broadway, una comedia titulada Arsénico y Encaje. El personaje de Jonathan Webster, un homicida muy original, había sido hecho a la medida para Boris Karloff. Él salía de un cofre y cuando lo hacía decía algo relacionado como que lucía como Boris Karloff. El público simplemente se emocionaba, estaba espléndido. Arsénico y Encaje se convirtió en una de las puestas en escena más largas en la historia del teatro norteamericano y consolidó a Karloff como un actor verdadero y un gran astro. Here, in the midst of gaiety and splendor, lurks a monster of psychological horror. Tonight you give your voice and your will to me. Starring the terrorizing star of Arsenic and Old Lace, Boris Karloff. A pesar de su aplaudido regreso a Universal con The Climax, las ofertas de Hollywood seguían siendo limitadas y de bajo presupuesto, como The House of Frankenstein, interpretando esta vez al creador en lugar de al monstruo. I'm going to give that brain of yours a new home in the skull of the Frankenstein monster. Por supuesto que en ocasiones los presupuestos bajos podían producir cintas de alta calidad, como lo descubrió Boris cuando se contrató con RKO y el productor Val Lewton para trabajar en una serie de cintas baratas pero altamente efectivas. Las palabras de Karloff fueron: Val Lewton rescató mi alma. Él y Lewton eran hombres bien educados y letrados y querían presentar películas de terror interesantes. Su primer trabajo, basado en la obra de Louis Stevenson, The Body Snatcher, mostraba a Karloff como el homicida ladrón de tumbas John Gray.
También marcó el final de su unión en la pantalla con su viejo amigo Bela Lugosi. You and I should work together. You mean we would sell the bodies to the doctors together? Dig them up. There'll be no digging. The kirkyards are too well guarded. Boris estaba muy ansioso de hacer este personaje en particular porque se dio cuenta de que tenía la oportunidad de demostrar que en realidad era un excelente actor y no solo un hombre que podía interpretar monstruos. Y creo que eso fue lo que lo llevó principalmente a querer hacer esa película y a trabajar tan arduamente como lo hizo. Él no estaba bien, tenía muchos problemas con su espalda. Después de Body Snatcher, Karloff continuó con su asociación con Val Lewton en dos de las cintas más bien ambientadas de los años 40, Isle of the Dead y Bedlam, coestelarizadas por Ann Lee. Era la historia del Hospital St. Mary of Bethlehem en Londres, que sigue siendo un hospital psiquiátrico. Y recuerdo que Boris solía irritarse mucho cuando la gente la llamaba película de horror. Él decía, no es una película de horror, es una cinta histórica, y eso era. La frustración de Karloff por ser estereotipado como el monstruo de Hollywood fue opacada muy pronto por una crisis en su vida personal. Algo desconocido, incluso por sus amigos más cercanos, estaba destruyendo el matrimonio de Boris con su esposa Dorothy. No tengo la más remota idea de qué fue lo que pasó, pero al mismo tiempo él se casó con mi madrastra un día después de que se falló el divorcio. El 11 de abril de 1946, Boris Karloff contrajo matrimonio con su quinta esposa, Evelyn Hope Helmore, una amiga de la familia Karloff. Evelyn era muy carismática, muy atractiva, era una dama, muy alegre. Y me sorprendió mucho. Ella era la mejor amiga de Dorothy, siempre estaba en su casa y eso me impactó. Luego me acostumbré. Ella cuidó muy bien de él y lo ayudó en su trabajo. Creo que se amaban mucho el uno al otro. Durante los años de postguerra y mientras los monstruos nucleares atacaban las pantallas de cine, Boris regresó a su primer amor, el teatro. Al volver a Broadway hizo actuaciones muy aclamadas en The Linden Tree, The Shop at Sly Corner y con el personaje que lo inspiró a ser actor, su amado Capitán Garfio en Peter Pan. Mientras interpretaba al enemigo del pequeño que nunca crecería, Karloff comenzó a disfrutar una creciente legión de nuevos admiradores, los niños. Lejos de asustarlos, Boris empezaba a ser conocido por la juventud como el amigable narrador de innumerables programas de radio y grabaciones de cuentos de hadas. Hello there, boys and girls. Are you all ready for another story from your Uncle Boris? It's called Little Red Riding Hood. No, 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 Sarah Jane. It is not about a red-headed hood who is taken for a ride. Shame on you for even thinking of such a thing. Pronto se convirtió en un ídolo, lejos del estereotipo del monstruo de Hollywood. Karloff obtuvo sus mejores críticas y una nominación al Tony por su interpretación del obispo que atormentó a Juana de Arco en la producción de Broadway de 1955, The Lark. Ahora era galardonado como un actor de actores. Él actuaba en el escenario con gran distinción. Era el señor Karloff, seriamente el señor Karloff. Él era muy respetado. Él no era de los que se dormían en sus laureles y a pesar de sus problemas físicos, el actor de 64 años vio un nuevo desafío en el floreciente medio de la televisión. A finales de los años 50 hice un programa en vivo con él, Playhouse 90. Hicimos Heart of Darkness y él interpretó a Kurtz. I know you. Take my hand. Quickly. Jamás voy a olvidarlo porque era artrítico, sufría de fuertes dolores y jamás se quejó. Eso es muy revelador de cómo era su personalidad. Basada en la novela de su autor favorito Joseph Conrad, la interpretación de Karloff como el líder loco de la selva combinó un profundo talento y una emoción nunca antes vista de ese personaje hasta la interpretación de Marlon Brando 20 años más tarde en la cinta Apocalypse Now. Pero así como Boris sorprendía a los televidentes con la gama y la vitalidad de sus numerosas interpretaciones, poco después la televisión le daría una gran sorpresa.
Llevando una tranquila existencia en la monumental privacidad de los departamentos Dakota en Nueva York, Boris no se encontraba preparado para un truco realizado por su amigo Ralph Edwards una tarde del 58. Our honored guest, whom we're about to surprise tonight, is known to all of you as one of the truly great and beloved stars of the theater, motion pictures, radio, and television. Pan the camera quickly, please. He's not coming through those doors because he's seated right there innocently. Tonight, this is your life, Boris Karloff. Hubo un momento en que las cámaras se dirigieron a él y, de hecho, él se dio cuenta de que esa era su vida. Boris, I think we really put the... Oh, my. Creo que mi padre estaba horrorizado. Estaba entregado a su hogar. What do you remember about Boris at the Majestic Theater back in 1919 and 20, Jim? I can still see Boris sitting in the dressing room hour after hour, working with grease paint, nose putty, crepe hair, and wigs, trying to perfect the art of changing his appearance. Anything to cover myself up, in other words. Él no hablaba de sí mismo. Lo detestaba, odiaba hablar de su pasado. Absolutamente lo odiaba. Era muy tímido y reservado. While waiting for that first acting job, how did you make a living? Well, I cleared land, shoveled coal, laid streetcar tracks, did all sorts of things. Mi padre nunca se quejó de nada. Creo que si hubiera hablado sobre los periodos difíciles, hubiera sido como quejarse. The director of the workshop in Anchorage, Alaska, Frank Brink. Tenía una profunda dignidad, pero no era un hombre presuntuoso. From the very beginning, Boris became part of the group. Not a star, mind you, Ralph, but just one of us. And when he found out that we were trying to raise the funds, I'm going to tell it because it needs to be told. When he discovered we were trying to raise the funds to build our own theater, he turned over every penny of his percentage of the profits to our building fund. Sé que le dio mucho gusto ver a Jack Pierce. The best makeup man in the world. What else? I owe him a lot. Ese programa hizo una maravillosa labor al reunir gente muy apreciada en la vida de mi padre. From San Francisco, your daughter, Sarah Jane. Pero evitar el pasado podía ser aún peor para Boris Karloff, que Universal Pictures había comenzado a presentar sus películas clásicas de monstruos en la televisión en un programa llamado Shock Theater. La popularidad de Shock Theater creó un furor por los monstruos nunca antes visto. Los anfitriones de programas de horror como Vampira dominaban las frecuencias. Bobby Boris Pickett grabó un éxito llamado The Monster Mash. Plásticos Aurora fabricó varios monstruos para ensamblarse en casa y la revista Famous Monsters of Filmland era distribuida en todos los puestos de periódicos del país. Los niños veían un gran número de películas de monstruos y eso les provocaba curiosidad, así que inventé la primera revista de monstruos para mostrarles el arte de Boris Karloff y mostrarles al hombre que en realidad había detrás de esa imagen. Boris Karloff, King of Monsters. Con 70 años y más popular que nunca, era un rey. Let's get you some eyes. Apareció en todo, desde películas de horror como Frankenstein 1970, filmada en el 58, hasta una serie semanal de suspenso en televisión. Other screams will soon be heard. Whose? Perhaps yours. Boris también mostró su vena humorística en numerosos programas de televisión. I'm very happy to welcome our special guest, Mr. Boris Karloff. Boris Karloff era el actor invitado cuando yo estaba comenzando e hicimos una comedia. Creo que yo era una bibliotecaria y él era un hombre de suaves modales que iba a buscar un libro y me asustaba mucho. I really wish you wouldn't do that. It frightens me. Y en persona no asustaba absolutamente a nadie. You're making the mistake of mixing me up with the parts that I play in films. In real life, my great interest is in gardening. Why, only today I planted a new flower bed. Who's under it? Él sabía que estaba estereotipado.
Él hizo amigos por los monstruos. Él siempre pensó que tenía suerte de estar trabajando. En 1962 repitió el vestuario y maquillaje del monstruo Frankenstein por última vez, trabajando con maestros del terror como Peter Lorre y Ron Chaney Jr. en un episodio de televisión del Día de Brujas en Ruta 66. En los cines, Karloff formó parte de otro genial trío. True terror is the soft, cold caress of the raven's wing. The Raven y The Comedy of Terrors, un par de graciosas comedias con Vincent Price y Peter Lorre, le dieron una vez más la oportunidad de proyectarse en la pantalla. Pero en la cinta de Mario Bava, Sábado Negro, Karloff probó que podía seguir manejando el terror como en el primer personaje de vampiro. I am hungry. Lo que los Beatles eran para la música, Boris lo era para los monstruos. Había muñecos de Boris, robots de Boris, incluso hasta Boris vestido de mujer, como cuando apareció en televisión en The Girl for Uncle, como la mortal Mother Muffin. Le pregunté que si le importaba interpretar el papel de una mujer y él dijo que sería genial. Y en la silla de maquillaje, mirándose en el espejo, ya vestido y con la peluca, dijo, parezco una mujerzuela barata. Por supuesto, todos se rieron. Su sentido del humor fue aprovechado por la publicidad y anunció desde salsas para carnes hasta encendedores. If your lighter can't do half the things the Ronson Comet can, get one and have your own torture test. En 1967 hizo una de las más conocidas y más queridas interpretaciones de su carrera como la voz de The Grinch Who Stole Christmas. Then he growled with his Grinch fingers, nervously drumming. I must find some way to keep Christmas from coming. Basado en los cuentos del Dr. Seuss y adaptado por el animador y director Chuck Jones, The Grinch Who Stole Christmas se convirtió en un clásico de Navidad e hizo a Boris Karloff ganador de un Grammy por su grabación de la cinta sonora. Él dijo, si llego a ganar, ¿por qué no recibes el premio, lo pones en tu escritorio y me lo guardas? Y eso hice. Boris finalmente llegó a mi oficina y le dije, aquí está. Este es el premio, este es el Grammy. Y contestó, me sirve para trancar la puerta. Después lo tomó, abrió la puerta de mi oficina que da a la recepción, la dejó abierta y lo puso en el piso para trancarla. Ahí se quedó mucho tiempo porque soy muy sentimental cuando se trata de gente como Boris. Desconocido por sus admiradores, Boris padeció de constante dolor físico, sufría de enfisema y de una seria artritis. Sus amigos le pedían que pensara en jubilarse, pero para Boris eso no estaba en sus planes. En los últimos 10 años de su vida, su salud fue deplorable y a veces estaba en los foros en una silla de ruedas y con un tanque de oxígeno al lado. Era un verdadero actor. No obstante su satisfacción por su imagen cinematográfica y el amor de su familia, amigos y admiradores, esperaba una oportunidad más para demostrarle al mundo que no era más que una gargola en la pantalla. Imaginen su sorpresa cuando esa oportunidad finalmente llegó. That man has a rifle. My God, Jenny. Target, una historia fuerte y estremecedora sobre la violencia contemporánea, proyectó a Karloff como a un actor del género del terror atrapado por un asesino. Hizo una actuación maravillosa en la película porque estaba escrita para él. Creo que él sabía lo que podía dar entre lo que pensaba la gente de él y lo que realmente era. The part is you. Sammy, you're a sweet boy, but you can't possibly understand what it feels like to be me. I'm an antique, out of date. Él dijo, debido a que este personaje es muy parecido a mí, ¿tengo que decir cosas tan terribles? Y yo le contesté, yo creo que entre más terribles sean las cosas que digas, el público más exclamará, no, no es verdad, no puede ser. Y dijo, bueno, eso espero, ojalá y lo crean. Oh, Sammy, what's the use? Mr. Boogeyman, King of Blood, they used to call me. Marx Brothers make you laugh, Garbo makes you weep, Warlock makes you scream. Él se proyectó siempre y
Sabía que el horror estaba en las calles, no solo en la pantalla. Que la forma en que el hombre trata al hombre era el verdadero horror del mundo. Y que de eso se trataba esa película. Target fue un triunfo personal y profesional para Karloff y consideró esa cinta como su último trabajo, a pesar de que siguió actuando durante un año. Jamás pensó en retirarse o en jubilarse. Él solo quería trabajar y es lo que hizo, es lo que amaba hacer y estuvo haciéndolo casi hasta el día de su muerte. Después de actuar en televisión en 1968, regresó a Londres, donde fue hospitalizado con una infección respiratoria. Estaba empeorando con rapidez y yo inventé una de esas típicas mentiras de los agentes y le dije que tenía en proyecto una película para él y que tenía que aliviarse para volver a trabajar. Quería hacerlo sentir bien, que volviera a vivir. Para el actor de 81 años, que había interpretado más de 200 personajes en teatro, cine y televisión, el final le llegó el 2 de febrero de 1969. Pero para las legiones de sus admiradores en todo el mundo, Boris Karloff nunca morirá. Su recuerdo vive generación tras generación cuando se descubre el legado de un hombre y sus películas. La devoción que la gente aún tiene por mi padre es francamente increíble. Una serie continua de presentaciones en público de la hija de Boris, Sara, ayuda a mantener vivo el nombre de Karloff y la acompañan las familias de dos de los compañeros más famosos de su padre, Bela Lugosi y Lon Chaney Jr. Bela Lugosi, hijo, Ron Chaney y yo vamos a convenciones, conocemos gente, les damos la mano y firmamos autógrafos. Sus admiradores están ansiosos por decirnos las cosas que hubieran querido decirle a mi padre. Y les da mucho gusto poder decírselas a alguien cercano a él. Algunos de ellos son gente mayor y otros aún son jóvenes que están familiarizándose con el trabajo de mi padre. Do you know who that is? Who? Frankenstein. Right. Would you believe that was my father? You'd believe it? Recientemente viajamos a la Florida, a los estudios Universal, e hicimos una promoción para ellos. Es fantástico ver el rostro de mi padre, estaba por todas partes. Había gorras, camisetas, máscaras y videocintas de él. Nadie hubiera estado más maravillado que él por su continua fama y popularidad y por el sincero afecto que le tienen sus admiradores y por toda la gente que lo conoció. Hasta que lo conocí y después de trabajar con él me di cuenta de todo lo que él tenía, aparte de esas criaturas monstruosas. Él pudo haber trabajado en cualquier tipo de películas y hubiera seguido siendo un excelente actor. Él era como un genio que saliera de la lámpara de Aladino. Era un hombre mágico. Cuando pienso en Boris, lo primero que se me viene a la mente es esa dignidad y gentileza que él proyectaba. Él era muy elegante y lo tomaba todo con mucha paciencia. Él es un hombre muy gentil, un ser humano realmente adorable. Era un caballero, un verdadero caballero. Hay una placa conmemorativa que pusieron después de la muerte de Boris en el cementerio de St. Paul en Londres, conocido como la Iglesia de los Actores, y dice: en cada escena memorable, él dio lo mejor de su ser. Ese era Boris Karloff.